Por lo general, la energía de los eclipses o la función de que esto ocurra no es otra cosa más que o una luna nueva o una luna llena. Siempre que tenemos luna nueva o luna llena muy cerquita a los puntos matemáticos de los que hemos hablado en otros programas, más específicamente los nodos, bien sea el nodo norte o el nodo sur, siempre vamos a contar con algo que llamamos eclipse. La manera de nosotros relacionar los eclipses o de integrarlos en nuestro cotidiano vivir, pues esto específicamente obedece a procesos de nuestra vida que se aceleran. De por sí tenemos un ciclo cósmico, cada uno de nosotros vamos viviendo una línea, cada uno de nosotros estamos en un proceso. La vida se desarrolla y se resume básicamente a los procesos psicológicos, emocionales, a los procesos también que podamos tener en relación a nuestra salud, a los procesos financieros. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un eclipse, es como si la vida nos hiciera un reset en algún área de nuestra vida, como si algo empezara a cambiar, a emerger con mucha fuerza y sobre todo el eclipse que vamos a tener este martes 17 de febrero, ya estamos a 4 o 5 días que ocurra, pues tiene muchos matices que vale la pena darnos cita un sábado como hoy para mirar algún mensaje y en qué casa nos corresponde según el signo ascendente o el signo solar. En este caso, dada la potencia de este eclipse que vamos a celebrar el 17, pues sí es muy bueno contemplar la energía de la luna. Entonces, para tener un análisis un poco más exacto de qué viene a enseñarnos estos eclipses, o mejor, más que enseñarnos qué es lo que viene a mostrarnos para poder ser integrado en nuestro proceso de vida, esa es una. Y dos, aparte de esto, ¿cuál es el área que quizás nosotros vamos a ver más excitada, como con mayor velocidad? Un eclipse, este que vamos a tener en particular, es una luna nueva que se da en los últimos grados del signo de Acuario, grado anarético, que es un grado crítico, y no crítico porque sea malo, sino que es un grado de puja. Entonces, aquellos grados finales de cada signo pues nos invitan a pujar, a sacar, exteriorizar algo que por lo general no está tan consciente, no se relaciona tanto con nuestra energía solar. El sol en la astrología lo tomamos como la capacidad de brillar. Es el área o es el lugar de nuestra vida o por donde va transitando el sol, es el lugar de mayor brillo, de mayor conciencia, como de mayor observación. Por eso también el sol en la astrología toma un grado de importancia en relación a ver los ojos, qué es lo que yo estoy viendo, qué es lo que puedo relacionar con mi vida y de qué va esto que estamos o esto que me está pasando. Claro, si tenemos un eclipse en relación de una luna nueva, específicamente este eclipse nos está diciendo qué parte de nosotros está muriendo y qué parte de nosotros empieza a nacer, empieza a revivir, empieza a galopar algo de manera interna, pero también que tiene un reflejo con el otro. Todos los eclipses, todos los eclipses que ocurren en el signo de Acuario nos invitan a hacer un efecto espejo con el otro. Acuario es el signo de la comunidad. Acuario es el signo que nos habla de mucha gente. Quizás uno de los signos que no es tan egoico o que no se relaciona tanto con la unidad, pues ese es Acuario. Acuario tiene una función en nuestra vida, en cada uno de nosotros, como decir, hey, date cuenta que hay futuro, que hay gente, que hay personas, que hay formas de pensar distintas y que también hay espacio para todos. El hecho de que la luna haga su proceso durante el sol, que se conecte en este caso con el nodo norte, porque el eclipse solar que vamos a tener se da en la oportunidad o en el pico nodo norte. Ese nodo norte nos conecta con propósitos de vida que incluso nosotros hemos venido preguntándole al destino esto de qué va. ¿Qué pasa con mi vida que no se dan las cosas? Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál será la traba? ¿Seré yo? ¿Será el otro? ¿Será la relación? ¿Será que a lo mejor me estoy integrando por donde no es? ¿Qué debería hacer? Por favor, que el universo mándame una señal. Pues qué mejor señal que la que vamos a tener este martes 17 con el eclipse anular a 29 grados, bueno, 28, 29 grados en el signo de Acuario, que nos invita también a separar lo que hemos venido haciendo o lo que se dice también en la psicología, la paja del trigo, y empezar a hacer este reflejo de cómo puedo mejorar en otras áreas de mi vida exponiéndome a lo nuevo, exponiéndome a nuevas cosas.
Este eclipse viene a mover muchísimo en la vida de nosotros, demasiado diría yo, por las características que tiene. Siempre que nosotros desde el punto de vista astrológico analizamos un eclipse, pues es importante saber qué lo acompaña, porque claro, uno dice un eclipse lunar o solar, en este caso, conjunción una luna nueva, y ya sabemos que nos invita a un ciclo que se cierra y evidentemente nada se cierra para quedarse ahí sujeto a lo enclaustrado. Se cierra un proceso de nuestra vida justamente para darle paso a algo nuevo, para algo que nosotros vamos a referenciar más adelante. Entonces es como estar en un trabajo de suelto aquí y empiezo allí. A veces esos tránsitos, por ejemplo, si en el caso de alguno de ustedes está ocurriendo en un tema laboral, en un tema de relación, en un tema de documentos, en un tema de salud, porque no los eclipses vienen a mostrarnos o a revelarnos o a acelerar procesos solamente en una dirección. Cada uno de nosotros debemos empezar a mirar cuál es el propósito que tiene este eclipse porque tiene un tinte de rebeldía. Como ustedes saben, cada signo del zodiaco está regido por un planeta. El planeta que rige Acuario es el amo y señor del tiempo en la astrología antigua, que es Saturno, y de otra parte en la astrología moderna tenemos el planeta Urano. Durante muchos años se dijo y se asoció a Urano en el signo de Acuario, a Saturno en el signo de Acuario. Ahora cuando aparece Urano hace 260 años, pues se acomoda a esto colectivo y a estas nuevas tendencias. ¿Qué quiere decir? Que obligatoriamente necesitamos mirar dónde está Saturno, qué está haciendo Saturno hacia el eclipse y cuál es la posición que tiene Urano de otra parte hacia el eclipse. Esto es lo que vamos a estar viendo en este live con esta pequeña introducción. Aprovecho para saludarlos un día como hoy, preeclipse, preparándonos para este martes 17 y voy a ir colocando cada signo del zodiaco. Vamos a ir mirando por cada uno. Como esto va a quedar grabado para que ustedes tengan una guía también y ustedes lo puedan referenciar, empiecen con su signo ascendente. Los eclipses por lo general para que ustedes tengan como esa guía de, bueno, ¿cuál escucho? ¿Escucho mi signo solar? ¿Escucho mi signo lunar? ¿O qué signo debo escuchar primero para este tema de los eclipses? Primero el signo ascendente y de segundas el signo solar y de terceras el signo lunar, porque claramente los eclipses involucran el sol, involucran la luna, involucran un punto matemático de nuestra carta. Entonces hay que ver los tres y de acuerdo a esos tres, tener un pequeño resumen y colocar palabras quizás en nuestra vida, en nuestra psique, en distintas áreas de lo que nosotros estemos viviendo, a ver hacia dónde está apuntando cada uno de estos temas en nosotros. Entonces, para no dilatar tanto el tema, vamos a ir signo a signo colocándolos en el mandala. Yo voy a aprovechar para compartir la carta que vamos a tener. En este caso, esta carta que estoy compartiendo en pantalla es la que nosotros vamos a tener este martes 17 de febrero cuando es el eclipse o cuando va a ocurrir el eclipse de manera formal, ¿sí? Y de acuerdo a esto, pues vamos a ir mirando paso a paso de qué contiene, cómo se va marcando. Lo que decía hace un momento en el sentido de los eclipses, observemos que es muy fácil darnos cuenta la posición que tiene en este caso. La luna, que se va a dar a 28 grados en el signo de Acuario, tenemos el sol, que esto es no es otra cosa más que una conjunción. Cada vez que el sol y la luna están en conjunción, así como lo podemos ver acá, a esto se le llama luna nueva. Digamos que esto ocurre cada mes. Cada mes tenemos una luna nueva, incluso a veces podemos llegar a tener dos lunas nuevas por mes. El caso es que ocurre cada mes para tener una periodicidad, para estar como más activos frente a esto. ¿Qué es lo que hace que se forme el eclipse? ¿Qué es lo que le da vida? ¿De dónde sale la palabra eclipse? Obligatoriamente debemos observar los nodos. Se llaman así, nodos o puntos matemáticos que incluso cada uno de ustedes lo tiene en su carta natal. Todos tenemos los nodos en algún lugar, que es lo que nos va marcando parte de dónde vengo, hacia dónde voy. Tiene más información, pero que ahora nos puede servir y nos apalancamos de cuál es la función de la luna nueva que vamos a tener en relación a qué es lo que forma el eclipse. Los nodos los podemos encontrar o aquí podemos evidenciar que estos son los nodos. Esto que yo voy a encerrar, esta partecita que estamos encerrando y voy a utilizar un color negro como para hacer una referencia, este es un nodo y este es otro nodo. Se llaman así, nodos. ¿Qué pasa?
Si observamos estos nodos, está, en este caso, a buena hora, que esta es una de las buenas noticias de este eclipse, podemos observar que el nodo está a 8 grados en el signo de Piscis. ¿Para qué nos sirve esta información? Para entender, miren lo curioso de este eclipse y lo importante de saber esto. El eclipse está ocurriendo a 28 grados en el signo de Acuario, pero el nodo no está en Acuario, el nodo está en Piscis a grado 8. ¿Qué quiere decir? Que la distancia de lo que está formando este eclipse, más o menos tenemos un efecto de 10 grados. Enhorabuena que sean solamente 10 grados, porque esto traducido en la psicología o traducido en la astrología psicológica que nosotros lo podamos entender, lo que nos están diciendo estos 10 grados es que la parte o la segunda parte y lo más fulminante de este eclipse lo vamos a estar viviendo en agosto. Calculen ustedes, por allá en agosto, en septiembre, en el próximo eclipse donde sí va a tener lugar completamente en el eje de Acuario y de Leo. Entonces, con esta información vamos a ir concatenando lo que hay para cada uno de los signos del zodiaco y en este caso, como es usual, vamos a empezar con el signo de Aries para que nos quede más fácil referenciar de qué viene este eclipse, qué viene a contar y cómo lo podemos ir interpretando nosotros también, ¿no? Desde esta línea. Bueno, en este eclipse vamos a tomar eclipse para el signo de Aries. Ouch, me comí una palabra ahí. Vamos a corregirlo. El eclipse. A ver, creo que por aquí no se puede. Permítame un segundo, vamos a anotarlo. A ver si se deja. Por aquí, parece que ya. El eclipse que podemos tener, vamos a empezar con el signo de Aries. Por ejemplo, este eclipse para Aries corresponde en la casa 11. Es un eclipse que se da en la casa 11, pero que también tiene nexos en la casa 12. Entonces, Aries, esta semana, el universo lo que le está pidiendo a Aries es acelerar procesos que tengan que ver con nuevos conocimientos hacia futuro. Siempre que tenemos un eclipse en la casa 11 es el momento de cortar con algunos temas de lo que hacíamos antes o los movimientos que nos llevaban a hacerlo en la manera antigua, muy casa 6, porque cabe precisar que este eclipse tiene el nodo sur en Virgo, que nos invita a depurar y a dejar viejas costumbres, típico donde está la casa 6 también, que es donde nosotros hacemos hábitos. Este eclipse le viene a mostrar a Aries una gran ventaja donde ustedes van a poder tener o adquirir nuevos hábitos de vida, nuevas alimentaciones, una nutrición emocional distinta y aprender a relacionarse con la espiritualidad quizás de una forma más actual, de una forma más aterrizada. Este eclipse para Aries pues es muy importante, yo creo que es el más importante del año para Aries, sobre todo porque hoy sábado tenemos la entrada de Saturno. Entonces recordemos que Saturno tiene muchísimo que ver en el signo de Acuario y esto ya está marcando una nueva pauta, una nueva vida, como un antes y un después, en lo que se pueda relacionar la vida de una persona ascendente en Aries o de signo Aries o que tenga la luna también en Aries. Es un momento de despertar, como se diría de manera popular, un despertar de conciencia que invita mucho a integrar la nueva energía de la espiritualidad. ¿Y cómo poderlo hacer o qué es lo que Aries debe trabajar con este eclipse del martes 17? Pues es una semana donde entra en un viaje para ser más consciente quizás de cómo vivir la espiritualidad y no tanto pensarla. Porque a veces lo que ocurre con el nodo norte en Pisces, en la casa 12 para Aries, es que se puede quedar como pensando mucho en conceptos, en espiritualidad, en terminología, pero que cueste trabajo aterrizarla, traerla. Entonces, la invitación de este eclipse para Aries es menos simbología, menos temas de apalancamiento, menos quién lo dijo, la frase de fulano, de sutano, de mengano, de tal psicólogo o de tal, no sé, de pronto filósofo, etcétera, o de tal escritor, y cómo la vives tú. Quizás lo más severo que puede tener
el eclipse para Aries, pues es la presencia de Saturno en este signo que le está pidiendo como aterrizarlo y vivirlo a través de su propia chispa o a través de su propia energía. Es un excelente momento para crecer de manera espiritual y poder hacer de la espiritualidad su vida, su cotidianidad, poderlo limpiar, poderlo traer, poder viajar hacia esas áreas muy saturninas. Esto coincide y a mí me encanta lo que le estaba pasando a Aries de signos y ascendentes, soles, porque justamente hoy, sábado 14 de febrero, pues ahí ya podemos observar a Saturno en el grado cero en una perfecta conjunción con Neptuno. Entonces, Saturno gobernante del eclipse por Acuario y Neptuno gobernante por el nodo norte en Piscis. Es muy insistente la astrología para decirle a Aries, ya es momento de aterrizar una espiritualidad que sea lograble, tangible, que te ayude, que la puedas consumir, que la puedas utilizar en tu vida, que sea algo como muy vivo y como muy de cotidiano. Esto es un gran reto, ¿no? Clave aclarar que para el signo de Aries, que poca paciencia tienen, pues también Saturno es el freno. Saturno también es el que de una u otra forma le dice a Aries, a ver, frenemos un poquito los caballos del instinto, frenemos un poquito tanta adrenalina y cómo lo vamos a hacer, planeemos, aterricemos, pensemos, quizás ahí es donde Aries puede encontrar grandes retos por querer hacer muchas cosas, o a lo mejor ascendentes en Aries ya tienen clara su espiritualidad, pero ¿y qué hago con ella? O sea, ¿cómo la uso? ¿Cómo la llevo? ¿Cómo tengo esa garantía de que sí lo estoy haciendo bien? Pues ahí es donde está el gran reto a desarrollar durante estos próximos 7 meses hasta el próximo eclipse que vamos a tener solar por allá en septiembre. Entonces creo que es una temporada para uno de los signos más espiritual es Aries. Aries de por sí no es que le agrade mucho esto, o sea, no es la esencia ariana. Aries es un signo más de la tierra, Aries es un signo más de la conquista, Aries es un signo más de la guerra, de armas tomar, del ejercicio, de la fuerza, del ímpetu. Digamos que ascendentes en Aries o soles, lunas en Aries tienen en su psique como otra misión de conquistar el mundo y gobernar. Pues no en vano tiene que ver mucho con emperar, con conquista, emperar, triunfos y demás. Como que estos temas espirituales pueda que a la gran mayoría de ascendentes o soles en Aries se les vuelva como un poco confuso. Lo interesante de esto es que durante los próximos 7, 8 meses hay temas que definitivamente se cortan, hay temas que no van más. Es como si este eclipse fuera la última puja, como ese último momento para dilatar y hacer algo sí o sí. Lo mismo con los temas de recursos. Tengamos en cuenta que Urano, que es el planeta dispositor del eclipse, está en una perfecta cuadratura desde la casa 2. Aquí también hace un ajuste de valores, hace un ajuste de la cartera, hace un ajuste en el tema financiero. Entonces, Aries creo que es el signo que tiene mucho, pero al mismo tiempo llevar ese carnero cuesta arriba con todo el proceso de espiritualidad, aceptación, yo, temas del pasado, presente, como que es el signo que se va a sentir más en tarea, como que se va a sentir más llamado a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, como que Aries va a decir, bueno, me llegaron todas al tiempo, cambio de trabajo, cambio de pareja, me meto en una relación nueva, o firmo un contrato nuevo, y van a sentir como toda esta energía volcánica al tiempo, que a veces esto, pues a Aries, si está preparado, si ha venido trabajándose, pues le va a sonar muy bien y va a ser algo que le va a sumar. Ahora, si por el contrario es una energía que no han sabido integrar tanto, pues esto se le va a volver un gran reto, en este caso para el signo de Aries, puede llegar a ser un gran reto. Miremos un poco ahora el eclipse para las personas de ascendentes en Tauro. Si tú eres ascendente en Tauro o tu signo es Tauro, recordemos también, vale la pena colocarlo acá, que es el eclipse del 17, ¿verdad? 17 de febrero. Bueno, pero esto no se ve bien acá. Tauro, 17 de febrero. ¿Qué pasa con Tauro? La casa que se eclipsa para Tauro es la casa 10. Esto quiere decir que si Tauro vas a tener un eclipse cerrando, abriendo y nuevos nacimientos en la casa 10 de los triunfos, ahora sí que llegó el momento para Tauro de probarse, probarse en la arena. Este eclipse le va a permitir a Tauro trabajar, a salir de la zona de confort, sobre todo porque esta exigencia que le está pidiendo, en este caso,
Saturno, que le está pidiendo también Urano dentro de su signo, pues le pide bastante movilización, ¿no? Es un signo que le está pidiendo como moverse, actualizarse, utilizar las nuevas cosas. Aquí la parte más tensa que puede sentir Tauro es, pero yo vengo y hago y hago y hago y todavía no veo resultados. ¿Qué será? Entonces, aquí la energía está siendo como muy puntual para decirle a los ascendentes y soles en Tauro, ¿realmente lo estás haciendo bien o te estás moviendo en viejas estructuras? Porque esa es la frustración que puede estar sintiendo un signo Tauro con este eclipse del 17, el martes 17 de febrero. Es decir, Tauro, no es moverse por moverse, sino moverse con técnica, moverse con actualización. Por eso tú eres el que tiene la cuadratura con Urano a finales en un grado crítico para ti. Sí te estás moviendo, sí lo tienes claro, a lo mejor sí sabes lo que vas a hacer, pero el punto es, ¿estás utilizando las herramientas actuales? ¿Sí lo estás haciendo bien? ¿Estás bailando acorde con la música que está sonando? ¿O tú tienes una idea que va por un lado y los proyectos van por otro lado? Entonces es una invitación para que triunfen mucho siempre y cuando encuentren la manera correcta de hacerlo. No es por moverse, Tauro, sino es saberlo hacer con técnica, con vocación, utilizando las herramientas actuales, que esto puede llegar a veces a ser un reto para Tauro, como que sacarse un poquito de lo conocido y entrar en áreas como muy nuevas. Ahí es donde yo siento que Tauro tiene un gran desafío. Desafío de movilización en. Claro, Saturno hoy sábado ingresó en Aries y esto se vuelve todo un tema también en despertar conciencias. Entonces el eclipse está siendo bastante, bastante exigente para Tauro. Tauro, de todos los 12 signos del zodiaco, puedes hacer muchísimo con este eclipse o puedes llegar a sentir demasiado camisa de fuerza, demasiado como que, ¿y qué más hago? Pero no sé cómo moverme, pero no sé tal. Pedir ayuda es válido. Tauro, ascendente, si hay algo que tú quieres hacer y no eres experto en esa materia, busca ayuda. Eso está pidiendo Urano, eso está pidiendo el eclipse. Hey, mira el colectivo, mira afuera. No, concatena con la gente. Por eso el nodo norte pide en este eclipse, vincúlate en lo moderno, porque a lo mejor estás mucho con la estructura del ayer. Entonces, interesante también que ustedes lo puedan ver desde esa línea para que no sientan que están como moviéndose, digamos, en falso, como que Tauro puede sentir con este aspecto astrológico que hacen demasiado y la respuesta o la paga que tienen no es como la que deberían tener. Entonces, claro, eso tiene nombre propio y casi siempre le llamamos a esto la frustración de que las cosas no se me dan como yo quiero que se me den. Vámonos para el signo de Géminis. Géminis del zodiaco. Bueno, este eclipse del 17 de febrero te corresponde en tu casa 9, haciendo una maravillosa cuadratura con el ascendente Urano que está a puertas de entrar también en tu signo y un nodo norte que está pidiendo apalancarse en los temas profesionales, en los temas de vocación, en los temas del quehacer. Esto le está pidiendo a Géminis, ascendentes, soles y lunas implementar los nuevos recursos, implementar los temas uranianos, a abrirse a nuevos cambios y quizás la filosofía de vida que están teniendo, utilizar el conocimiento para apalancarme. Entonces el eclipse le dice a Géminis, usa lo que sabes hacer, usa lo que has estudiado, usa tu profesión a tu favor. Apaláncate y ayúdate tú mismo para salir adelante. No utilices el conocimiento en cuadratura con Urano para tomártelo personal o para sentir que el mundo está contra ti. Porque estos aspectos, cuando tenemos un eclipse en la casa 9, que es mi filosofía de vida en Acuario con los demás, un nodo norte en Pisces en la casa 10 que concatena con la vocación y la profesión, Urano que está marcando a puertas para Géminis cambios drásticos en la vida, incluso romper situaciones de pareja, de trabajo, hacerlo distinto. A veces esto para Géminis se le puede volver como que el mundo se volcó contra mí. Todo el mundo está contra mí, mis hijos están contra mí, mi pareja está contra mí, mi jefe está contra mí, como que siento la pesadez y voy sintiendo, pero eso no es otra cosa más que resistencia. Resistencia, mi estimado Géminis. ¿En qué área de la vida te estás resistiendo al cambio? ¿Cuál es el área de la vida que te está costando y te tiene ahí anclado, amarrado con viejas estructuras? Porque debemos atender que Urano está
intersectando la casa 12 del inconsciente y la casa uno. Entonces, Géminis, ¿de qué te estás agarrando del pasado? Hacer una depuración de imágenes de situaciones pasadas. Claro, lo que pasó, ya ocurrió, así fue en su momento, hace 5 años, hace 10 años, pero ahora este eclipse viene como a abrir un panorama de conciencia distinto y sobre todo la clave es: ayúdate con el conocimiento y utilízalo a tu favor. No lo utilices para justificarte, ¿no? Que esto puede ser muy típico con estos aspectos tensos. El planeta Saturno, que es uno de los regentes a través de este eclipse, está entrando en la casa 11, entonces puedes sentir mayor demanda por el futuro, mayores obligaciones y un poco de no ver como con claridad hacia dónde se están moviendo las cosas. Dos opciones. El conocimiento libera la mente, el conocimiento ayuda. El conocimiento es una herramienta súper favorable para el proceso evolutivo de cada uno de nosotros. Géminis, de ti depende si lo tomas desde el gemelo malo o desde el gemelo bueno. ¿Desde cuál de los dos? Si te polarizas o si mejor haces una mezcla de ambos gemelos y tomas una propia identidad acerca de. Esto para no sentir que la vida o el mundo pesa mucho. Casi siempre que los eclipses se revelan en la casa 9, pues Géminis entra como en una discordia de debería ser así, debería ser asá, esto tendría que ser y como que se vuelve muy dueño de lo que tiene que moverse, ¿no? Creo que es otro de los signos. Claro, el eclipse viene a mover a todo el zodiaco en general, pero para este tema de los ascendentes en Géminis, soles en Géminis o lunas, pues movimiento de país, de lugar, de estación, de cambios, novedoso. Es el signo también que le está diciendo con este eclipse la vida. Te esperan 8 meses donde la cabeza va a ser, ¡puf! La cabeza explota, la cabeza va a tener mucha información, muchas cosas al mismo tiempo, que puede ser muy benéfico si lo sabes utilizar y también puede llegar a ser demasiado destructivo para el sistema nervioso. Digamos que una de las posibilidades también que le ayuda mucho a Géminis ascendentes es el movimiento constante y continuo. Como ustedes son un signo mutable, prohibido con este eclipse quedarse inquietos, y esto incluye los temas físicos, no nada más el conocimiento intelectual, sino también la parte física le va a ayudar mucho a Géminis para que pueda aterrizar conceptos y oxigenar quizás el cerebro, que es el área que más va a estar fulminante. Interesante semana para que ustedes lo aprovechen. Cáncer, vamos para cáncer. ¿Cómo se aspecta este eclipse para cáncer del zodiaco? Bueno, si tú eres ascendente Sol, Luna, Cáncer, ten en cuenta que este eclipse está marcando temas de la casa 8. Final, no va más. Hay cosas que deben morir sí o sí. Déjalas morir. Este eclipse le está referenciando a Cáncer. ¿Para qué sigue reviviendo el muerto? Cuando hay un eclipse en un grado anarético, como es el último grado del signo de Acuario, en la casa 8, es una invitación al inframundo. Cáncer, ascendente Sol o Luna Cáncer. Mira esta semana 17 de febrero, ¿qué está demandando mucha energía? ¿Qué es lo que pide demasiado de mí? ¿Qué situación de tu vida está pidiendo demasiada exigencia? Y suéltala, entrégala. Contrata una funeraria, contrata el cajón, paga las exequias y brille para ella la luz perpetua. Cuando digo esto me refiero en esa área de tu vida que dices, ya estoy cansada, estoy hasta aquí, estoy hasta arriba, ya no puedo más, me rindo. Es ese rendirse frente a algo, pero no por falta de valentía, sino todo lo contrario, porque tienes toda la capacidad consciente con este eclipse en la casa 8 de decir, esto ya no va más. Todo lo que tenía que hacer en cuadratura con Urano, calculen ustedes que esto se siente muy heavy y se siente muy pesado porque es tratar de revivir el muerto a punta ¿sabes? A punta de primeros auxilios. Entonces ya no va a vivir, ya déjalo que se vaya. Es un eclipse que le está diciendo a Cáncer, ábrete a cosas nuevas y mira más allá. Júpiter, que es el planeta del extranjero o de nuevas cosas, incluso de trascender la frontera que lo tienen ustedes los ascendentes en Cáncer, Soles y Luna, le está pidiendo mucho a Cáncer, mira más allá, mira otras posibilidades, arriésgate a ver otra cosa, otra empresa, otro país, otro performance, otra pareja, otra manera de hacer las cosas y ya suelta con este eclipse en la casa 8 en cuadratura con Urano, esto que ya vienes dele y dele y dele y dele, ahí todo el tiempo primeros auxilios. Si ya después de 5 minutos de primeros auxilios
no se despertó, ya no se va a despertar. Es un eclipse profundo, es un eclipse en un grado crítico que le dice a Cáncer, muy posiblemente le echaste ganas a ese negocio, le echaste ganas a esa relación, le echaste ganas a ese proyecto, pero no se dio. Todo el aprendizaje consistía en entregar toda esa fuerza, entregar toda esa euforia y aprender a soltar. El eclipse, este eclipse del 17 de febrero le dice a Cáncer, ascendente Sol Luna, la única manera en la que podemos vivir una experiencia para soltar algo es porque previamente lo agarras. ¿Cómo vivo una experiencia de soltar si previamente no tengo? Primero tengo que tener para poder vivir la experiencia de soltar. Eso es un eclipse en el grado 28 en la casa 8 para Cáncer. No estás perdiendo Cáncer, no se está perdiendo una relación, no se está perdiendo un trabajo, no se está perdiendo el tiempo no se pierde. Y eso se lo está diciendo Saturno a Cáncer en el grado cero hoy sábado 14 de febrero para decirle, hay otro camino que brilla mejor, hay otra manera más bonita, menos exigente, más rápida que te espera. Deja de perder el tiempo tratando de revivir lo que no y el mundo y el futuro te espera en otras cosas más constructibles y sostenibles con Saturno en casa 10, en plena grieta, diciéndole a los signos cardinales que hay otra manera de hacerlo. Aries, Cáncer, en este caso, Libra y Capricornio. Formas distintas de hacerlo, atreverse a lo nuevo también. Creo que es uno de los mensajes más bonitos que puede tener Cáncer, sobre todo por esta época, que la mayoría de signos Cáncer pues han venido como remándole mucho a ideas distintas y como que a veces se empeñan mucho. Cáncer es un signo que le cuesta mucho trabajo soltar. De por sí algo de lo que vino a trabajar todo Cáncer, ascendente Sol Luna, es eso. Vámonos para Leo. Los Leo del zodiaco. Bueno, si tú eres de ascendente en Leo, Sol, Luna, Leo, hay algo maravilloso para ti. Este eclipse se está dando en tu casa número 7. Entonces, mi estimado Leo, esto sí es rugir con fuerza. Leo se levanta y resucita. Y Simba se devuelve a su cima, a su piedra, y es donde aparece este simio en la película del Rey León que le dice, tú eres el rey, tú eres el que tiene que estar allá a la cabeza. Este grado anarético le está diciendo a Leo, corta con todas aquellas relaciones que no suman, corta con todas aquellas relaciones que no están en sincronía contigo. No siempre es porque sean malos, no siempre es porque la otra persona no lo haga o no te entienda. Leo, el eclipse te está diciendo, el otro no tiene por qué entenderte. El otro no está obligado a entenderte, el otro no está obligado a estar de acuerdo contigo. Por eso este eclipse está en cuadratura con Urano en la casa 7, en la casa de los demás. Le está diciendo en este caso a Leo, observa una manera distinta de hablar contigo mismo. Date permiso de que unas relaciones mueran porque los eclipses aceleran procesos de conocer a otro y ábrete al mundo porque hay mucho por vivir. ¿Qué haces ahí muchas veces esperando que el otro me entienda? Nunca el otro va a entender un Leo, porque Leo, a diferencia de todo el zodiaco, tiene una misión distinta. Y la misión distinta que tiene Leo es conquistar su propio trono para que a través de esa propia luz pueda brillar y ser faro para los demás. Entonces, no olvidar que el nodo norte, aunque esté en Pisces, está invitándole a Leo para que logre enterrar todo aquello que quizás ha venido quitando o restando parte de su propósito de vida. El nodo en la astrología para Leo tiene un enfoque mucho más profundo. Es la preparación para los próximos 7 meses, es decir, que en septiembre, los eclipses que vayan a ver en septiembre, pues van a tener una fuerza energética mucho más marcada para los leones. Es como apenas el abrebocas, es como el universo diciendo, mira, aprende a filtrar esto, que sí, que va, que no suma, qué relaciones van, y no solamente relaciones de pareja, sino en un general. Creo que este eclipse para Leo le cae en una muy buena hora porque Leo tiene las horas contadas, las semanas contadas, los meses están contados para Leo y van a tener la visita en poco de Júpiter en su signo. Entonces, a veces para crecer, desafortunadamente, Leos ascendentes, lunas Leo, a veces no puedes crecer con los mismos con los que empezaste. El eclipse le está diciendo en el grado final de Acuario, en la 7, en cuadratura con Urano, sí, hay momentos que son tristes,
A veces quisiéramos llegar a la cima o a veces quisiéramos rugir con la persona que tuvimos al lado durante mucho tiempo o con ese trabajo que tuvimos o con esa empresa o con ese proyecto de vida. Pero por el camino, la vida nos pone situaciones distintas, cuadratura con Urano, y dice, bueno, pues hasta aquí llegó esto y ahora ábrete a lo nuevo. Creo que es algo interesante, yo sé que es un poco retante, porque a veces no se quiere esto, ¿no? A veces es difícil quererlo o aceptar estos temas que a veces pueden llegar a darse en la vida. Creo que es un momento de mucha introspección también y de poder conectar con esa fuerza y ese brillo, que decirlo es muy fácil. Ahora, obviamente ascendentes en Leo, soles o lunas en Leo que lo están viviendo, pues esto se vuelve un poco más tenso, un poco más exigente. Ánimo, Leo, porque no necesitas suerte, necesitas es perseverancia, lo tienes todo para hacerlo. Vamos con Virgo. Bueno, el eclipse que se da este 17 de febrero para Virgo, si tú eres ascendentes en Virgo, soles en Virgo o lunas en Virgo, pues esto es lo que va a estar marcando la pauta para este signo. Lo primero que debes saber, Virgo, es algo muy interesante, ¿no? El eclipse se da en el grado 29 y esto coincide en su casa 6. Nuevas oportunidades laborales. Claro, cuando tenemos un eclipse en la casa 6 es lo mejor que le puede pasar. Virgo celebra este viernes, este martes 17 de febrero, celebra. Claro, tienes que salir a celebrar. Hay cosas nuevas que llegan a la vida, cosas distintas. Solo que esta cuadratura de Urano es supremamente benéfica porque Virgo es un signo que se mueve mucho. Virgo es el signo que lleva la contabilidad del universo. Virgo es el encargado de los detalles. Entonces, que se marque un eclipse en tu casa 6 está diciendo, mira, lo que estabas pidiendo aquí está, lo que necesitabas aparece. Es como este eclipse que se da y llega a brillar y a mostrar un área de la vida que dice, wow, yo estaba que buscaba este curso, yo estaba que buscaba este dinero, yo estaba que buscaba algo así, yo quería conocer una persona con tales y tales características. Entonces como que Virgo también está sintiendo que la vida lo está reorientando. Ascendentes en Virgo, soles en Virgo, baja la tensión. Este es el último eclipse también que ustedes van a estar viviendo, uno de los últimos. Hay cosas que ya se están cerrando, la parte más difícil ya la hiciste, Virgo. Esto es súper, súper importante. Si tú eres ascendente Virgo, Sol Virgo o tienes la luna en Virgo, quédate con este mensaje. Ya hiciste lo más difícil. No, pero es que llevo un año, que llevo 2 años. Ya hiciste la parte más tensa. Ahora viene la parte jugosa. Ahora viene la cosecha. Ya lo que se tenía que hacer se hizo. Ahora ábrete también a que hay otras posibilidades porque si no te quedas atornillado, que eso es lo que suele pasar con un eclipse en la casa 6, que nos acostumbramos al sufrimiento, nos acostumbramos a la mala racha, nos acostumbramos a que siempre me va así, entonces como que estoy esperando a que me vaya mal porque es que a mí siempre me va mal. Estoy acostumbrado a eso, que como que a mí siempre las parejas se van, entonces estoy esperando que se vaya porque siempre me pasa lo mismo. Virgo es el signo repetitivo y que a veces le cuesta trabajo salir como de la rueda del hámster. Qué excelente momento a través de esta cuadratura que ofrece Urano para ver otro paradigma acerca de los demás, de las relaciones, del trabajo, y lo que más me encanta de este eclipse que trae para Virgo es que le va a mostrar herramientas de trabajo y situaciones nuevas de cómo hacerlo. Además, mucho crecimiento porque ellos ya vienen en depuración desde hace más o menos 2 años que han ocurrido allí los eclipses. Creo que es un muy buen momento y enhorabuena también que ustedes lo puedan aprovechar desde esa línea. Bueno, hago una pausa para invitarlos, hago una pequeña pausa aquí. Hago una pequeña pausa para invitarlos, saludarlos hoy sábado 14 de febrero a todos ustedes, a los que están en TikTok, un gran abrazo, gracias por sus mensajes, a los que están en Instagram, a los nuevos suscriptores del canal de YouTube, estamos online en vivo. Ahora vamos a tener una clase en 45 minutos después de este live. Vamos a tener una clase con todos los de membresía Astrología, de todos los miembros de Astrología Viva. Entonces ustedes pueden adquirir también su membresía. Ahí en las distintas redes sociales aparece el link de la escuela, el www Centro Holístico Javier Aragón, y ustedes pueden adquirir su membresía y hoy vamos a tener una clase magistral.
Magistral porque hoy es sábado de Saturno y de manera oficial hoy Saturno está en el signo de Aries, marcando una gran diferencia y vamos a tener un ejercicio que los que quieran sé que les va a encantar y les va a gustar mucho y va a ser de mucho aporte. Puede pegar en el ego, sí, Saturno en Aries en el grado cero puede llegar a sentirse muy personal, pero de esto se trata, de colocar en evidencia aquellas partes que por lo general están como quietas, están como dormidas. Entonces, gracias también a los que están en TikTok. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube. Los que están en Instagram también para que puedan ver la transmisión y el resto de lo que estamos transmitiendo, algunas imágenes que ustedes no pueden ver. Entonces los invito también para que se suscriban. Recordarles también que empezamos clase de astrología viva este 17, justamente el día del eclipse. Empezamos clases de astrología desde cero este martes 17 para que ustedes también vayan separando sus cupos, separando sus lugares y en este caso empezar juntos todo el año de astrología que vamos a estar viviendo. Bueno, después de mirar un poco la energía de Virgo, vamos a pasar para Libra. ¿Qué trae la energía de Libra? A diferencia de los otros signos, la ventaja que tiene Libra aquí, pues es que puede hacer como un referente, ¿no? La ventaja que tiene en este caso el eclipse para Libra de este 17, recordemos que esto ya es 17 de febrero, se da en tu casa número 5. Enhorabuena que se dé un eclipse para Libra en la casa 5. ¿A qué hace la invitación? Hay dos tipos de Libra. Libra es una gran invitación a celebrar con ustedes mismos su propia energía, su propio brillo. Libra es un momento donde este eclipse le está diciendo, bueno, no todo es trabajo, no todo es malo, no todo está ocurriendo por algo negativo, sino que es el momento también de empoderarse y de tener mayor confianza, mayor capacidad de autoexpresión. Es un excelente momento para echar a andar un proyecto, ojalá que sea solo. Si tú eres de signo Libra, ascendente en Libra o tienes la luna en Libra, aprovecha este eclipse del 17 de febrero que va a ser este martes para que te empoderes y empieces a hacer algo que te guste, que te apasione. Cuando se eclipsa la casa 5 para Libra, es una invitación del universo a tener autoconfianza, creer más en el desarrollo de lo que ustedes pueden hacer por mano propia o por su imagen, por su gusto, por su talento. Es cantar, es brillar. ¿Cómo puedes brillar con el otro? Aquí hay algo muy bonito. Cuando hay un eclipse, que no es otra cosa más que una fecundación en la casa 5, es donde aflorece, sale algo nuevo para nosotros, florece algo en nuestra vida que nosotros no conocíamos. Es como enterarnos, por ejemplo, que estamos embarazados, que voy a ser mamá, que voy a ser papá. Es como esa gran noticia que dice, wow, ¿cómo va a ser mi vida de ahora en adelante siendo mamá o cómo seré yo siendo papá? ¿A qué evoco esto? Imagínate cómo serás tú siendo mamá de ese nuevo proyecto, siendo papá de ese nuevo talento, de esa nueva participación, de jugar, de conocer el mundo, que los demás puedan ver las habilidades que tú tienes. Es un momento donde se van a estar activando también zonas del trabajo, de la alimentación, de lo cotidiano, y es un momento donde la vida le está pidiendo mucho a Libra, arriesgue. Libra, usted es un signo que puede arriesgar en este momento por la Venus Star Point que se formó en Capricornio, por la posición que tiene en este momento Venus en el nodo norte. Si ustedes se fijan, Venus está muy pegadita al nodo norte patrocinando este eclipse. Le está diciendo, mira, donde enfoques tu energía, por ahí es. Cree en ti, que lo puedes lograr, que lo puedes hacer. Es muy, muy positivo cuando el planeta regente del signo está de patrocinador del eclipse, está ahí pegadito hacia el nodo. Entonces está diciendo, ve por ello. Claramente no todo va a pasar el martes 17 de febrero. Apenas se abre una brecha de tiempo hasta agosto, septiembre de este año. Entonces, creo que vale la pena aprovecharlo desde ahí para que ustedes también puedan sentir esa magia o esa energía que trae este eclipse. Creo que también, para aterrizarlo un poco más, los temas de hijos vale la pena también reevaluar, porque hay algunas situaciones de tema hijos, si aplica, ¿no? Claramente, si tú tienes hijos, pues ahí va a estar este proceso, o es lo que está pidiendo también esta energía de eclipse. Si hay hijos, mirar si verdaderamente
estamos haciendo el trabajo correcto o de preferencia ya es tarea de los hijos. ¿Qué cosas deben estar haciendo los hijos que tú no deberías estar haciéndolas por ellos? Eso para Libra. Escorpio del zodiaco. Escorpio. Bueno, si tú eres de signo ascendente en Escorpio, Sol en Escorpio o si tienes la luna en Escorpio, este es un eclipse que los pone a moverse. La energía escorpiana va a estar en completo movimiento. Un eclipse en la casa 4 con su planeta regente, ambos planetas regentes, Marte y Plutón, son los planetas del signo Escorpio y ambos están en el mismo signo donde se está dando el eclipse, en la casa 4. No va a quedar títere con cabeza, Escorpio. No queda títere con cabeza. Cuando Escorpio celebra un eclipse en la casa 4, se mueve todo, se mueven las paredes, las ventanas, los cimientos, los muros, es el terremoto de nuestra vida. Es un eclipse diciéndole a Escorpio, pocas cosas van a quedar en pie, pocas cosas van a quedar vistas como eran antes. Escorpio es el signo que vino a transformarse. Las personas ascendentes en Escorpio o soles o lunas todo el tiempo están regenerándose. Son grandes regeneradores, grandes cambiadores, grandes recicladores de la misma vida, de la vida y de la muerte. Escorpio es un signo que va más allá. Que tengas un eclipse con tus dos planetas regentes en la casa 4, que es lo seguro y lo fijo, es el universo diciendo en cuadratura con Urano, no hagas tantos planes, Escorpio, porque la vida tiene algo mejor para ti. Hay que verlo con esa forma, ¿no? Hay que verlo con esa idea y con esa convicción de que todo cambio siempre es para mejor. De otra manera, Escorpio, podrías verlo terrible porque la vida me va a cambiar mucho y qué miedo y qué peligro, pero no es así. El eclipse está invitando también en ese nodo en conjunción con Venus que los cambios que vas a tener a nivel personal, familiar, de trabajo, de finanzas, porque todo se le va a mover a Escorpio con este eclipse. Es como dándole la preparatoria y la bienvenida a decir, tú eres uno de los primeros que va a estar entregando el viejo disfraz para recibir la nueva versión escorpiana 2026. O sea, aquí la cosa cambia. Aquí el tema sí va a estar cambiando más de lo normal. ¿Tienes algún planeta en Escorpio? ¿Eres de signo Escorpio? ¿Ascendente en Escorpio? Déjame los comentarios porque es el signo que sí le voy a estar contestando todo lo que me pregunte. ¿Por qué no lo dije con los anteriores? Porque los anteriores lo van a poder vivir de una manera mucho más fluida. Pero si tú eres ascendente en Escorpio, Sol en Escorpio, tienes la luna allí, déjame tus comentarios que me voy a dar la tarea esta semana de ir contestando los mensajes de cómo están sintiendo ustedes la caída de las torres, la caída de su estructura, que es maravilloso y vale la pena tener un acompañamiento de, no es malo, se necesita soltar el viejo disfraz y se necesita echar abajo, como lo que hacen los grandes ingenieros de la industria, que tumban una casa que ya está vieja para levantar un edificio de, no sé, se me ocurre, de 30 pisos, ¿no? Donde había una casa vieja, donde había algo seguro, donde vivía una familia, tumban todo esto, quitan todo esto y sobre ese terreno construyen un edificio de 30 pisos, con elevadores, con tecnología, con ascensores, la última arquitectura. Eso es lo que va a pasar en la vida de ascendentes, soles, lunas en Escorpio, donde se rompe y todo eso que ya no era funcional, todo eso que no se sostiene, eso de estar reparando y eso de estar consintiendo egos ajenos y que por aquí sí, que por acá no, y yo te ayudo y yo te transformo. No, este eclipse dice, ya no vas a transformar el mundo, ahora es hora de transformarte a ti mismo, tus propios cimientos. Esto está maravilloso y además excitante decirlo, porque todos aquellos que tenemos, me incluyo, muchos planetas en este signo, pues la vida nos va a estar diciendo, tómalo esto que ya llegó el momento de, tanto que estabas pidiendo, ¿cuándo cambiará esta situación? ¿Cuándo se acabará este viacrucis? ¿Cuándo mi vida cambiará? Escorpio, ¿estabas preguntándote eso? ¿Cuándo mi vida cambiará? ¿Cuándo será ese cuándo? ¿Estabas preguntándote eso? Pues ahora este eclipse dice, listo, vámonos para allá. Ahora va a cambiar. No lo estabas pidiendo, pues aquí lo tienes. Siempre verlo con una carga de mucha energía positiva, Escorpio, porque de otra manera se va la información para otro lado. Sagitario. Bueno, Sagitario. Sagitario del zodiaco. El eclipse de este 17, martes 17 de febrero,
te corresponde en la casa 3. Uy, qué respiro y enhorabuena. Enhorabuena porque cuando tiene Sagitario un eclipse en la casa 3 se solucionan muchos temas que tienen que ver con estudio, con papeles, con documentos, con temas distintos que ustedes puedan hacer. Es un excelente momento, Sagitario, con esa gran flecha y Júpiter que amenaza diciendo, vamos a por ello. Si tú eres ascendente, Sol o Luna en Sagitario, entérate que hoy sábado 14 de febrero Saturno acaba de ingresar al signo de Aries y esto para ti es supremamente benéfico, muy, muy benéfico, porque cuando Saturno entra al signo de Aries es el momento donde se activa el triángulo de fuego en el universo, es decir, que el signo de Aries, el signo de Leo y tú, Sagitario, ahorita es que tienes el control, ahora tienes el poder de hacer. No hay nada más benéfico que tener a Saturno en la grieta cósmica para un Sagitario. Es pensar, sentir y hacer y el mundo corresponde. Pienso, siento, hago y el mundo me devuelve. Pienso, siento, hago y el mundo me devuelve. Eso está diciendo Saturno. Si acabó la cuadratura de Saturno en Piscis, la mala racha, y este eclipse de Sol le dice, cambia el chip, porque lo que no se dio el año pasado, el antepasado, pues este sí. No hay nada más benéfico para un Sagitario que tener a Saturno de su lado. Saturno es el gran regulador y ahora este eclipse que se da en la casa 3 le dice, ahora sí apuéstale a ese negocio. No, pero es que hace 2 años no se me dio. Ahora sí. Ahora sí, Saturno dice, pues sí, ahora estoy yo aquí, estoy en el elemento fuego, vamos a hacerlo, aprende de esto, mejóralo en una mejor versión, sácalo, disfrútalo, vívelo y siente ese poder y ese fuego de Saturno en Aries. Me atrevería a decir que, y además, sin temor a equivocarme, que Sagitario, este eclipse le está abriendo las puertas de lo que va a ser el 1 de julio. Júpiter, cuando su planeta regente entre a Leo, el gran triángulo de fuego está del lado de ustedes. Tener a Saturno en trígono de Aries, tener a Júpiter en Leo también en trígono, pues si con eso no hace Sagitario, entonces no sé con qué. Si ya este año no la logras, ya no sé con qué, porque mejores posiciones planetarias no vas a encontrar que las que vas a tener este año. Entonces, recibe este 17, este martes 17 de febrero, recibe ese eclipse sintiendo desde la mente, sintiendo, corazonando, llevando también toda esa química hacia tu cabeza de decir, sí, esta vez sí se puede y voy a brillar de una manera distinta. Algunos ajustes, claro, los eclipses por lo general a veces traen algunos retos un poco complejos para Sagitario, pero nada que no sea solucionable por el camino. Me gusta, me gusta. Miren que el eclipse está siendo muy, muy parejo para algunos y para otros está como en un tinte distinto, en un tinte diferente. Es bueno también porque Sagitario es el signo de las visiones, ¿no? Gracias a Sagitario podemos hacer muchas cosas. Entonces, enhorabuena para ustedes, Sagitario. Vámonos para Capricornio. Si tú eres de signo Capricornio, o si eres ascendente en Capricornio, o tienes la luna en Capricornio, bueno, Capricornios, fulminante este eclipse. Capricornio, Capricornio tiene un año donde de por sí empiezan con muchos cambios. Recibimos este 2026 con Marte en Capricornio, Mercurio en Capricornio y ahora un eclipse que se da en su mundo financiero. Si tú eres ascendente Sol, Luna, Capricornio y dices, bueno, y este eclipse del martes 17, ¿a mí qué? A mí de ascendente en Capricornio, ¿en qué me favorece o en qué onda de mi vida o qué parte o qué área de mi vida es la que va a estar ahí? Finanzas, Capri. Finanzas, finanzas, terrenos, concretos, proyectos, planes, el mundo financiero y algo maravilloso, Capricornio, valores. ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vales como persona? Tu valía. No hay nada mejor que tener un eclipse en la casa 2 porque nosotros despertamos el verdadero valor interno y lo podemos reflejar hacia el otro. Es muy difícil, Capricornio, darle algo al otro que previamente no se tiene o que no se ha conseguido. Este martes 17 de febrero la vida está diciendo el mundo de finanzas y el mundo de valores y el mundo de cómo percibes también las carencias emocionales, económicas, familiares, de los demás, de pareja. Todo esto cambia. Todo esto cambia y se renueva para las cabras. Hoy es un excelente día
para Capricornio y aprovecho para felicitarlos a los Capricornios ascendentes, soles y luna, porque si sobreviviste a lo que fue la cuadratura en Piscis y si sobreviviste lo que fue Neptuno transitando por estas casas, pues quiere decir que ya estás preparado con Saturno en Aries para tomar nuevos rumbos acerca de tu vida, con esa experiencia típica de Capricornio también y con esa capacidad de construcción. Entonces, un excelente momento para cambiar. Claro que hay cosas que van a resultar distintas en sentido financiero, sí, porque Urano está haciendo su respectiva cuadratura a las finanzas y está diciendo hay ciertas áreas que no van a ser logrables ni sostenibles en el tiempo. Entonces, todos los cambios que puedan ocurrir, las finanzas, excelente momento, por ejemplo, para cambiar, comprar, vender, todo lo que tenga que ver con su mundo tangible, que esto es muy capricorniano con el mundo de la estructura, pues está muy a flor de piel durante los próximos 9 meses hasta septiembre, donde se estará dando el otro eclipse por allá en el eje más directo entre Acuario y Leo. Entonces creo también que tienen un punto a favor y retos, sí, Saturno siempre trae retos en la casa 4. Tal parece que hay unos cimientos con la entrada de Saturno allí y con este nuevo paradigma del nodo norte en su casa 3 haciendo un mundo distinto y creando arquetipos. Creo que también les pide mucha madurez en la forma de pensar. Entonces Capricornio no solamente madurez en la forma de llevar las estructuras de tu vida, sino también una madurez distinta en cómo estás pensando. A veces se cree que no, pero hay que revisar esto, Capri. Si eres ascendente Sol Luna, ¿qué edad tengo? ¿Qué he hecho con mi tiempo? Y si mis sentimientos, mi forma de pensar es coherente también a mi edad. Esto es importante que pide incluso hasta la psicología, ¿no? Eh, Interesante para Capricornio en este sentido. Bueno, vamos a pasar para el signo de Acuario. Acuario, ustedes son los grandes protagonistas, grandes protagonistas de este eclipse. Pues ahí es donde se está dando. Si tú eres de signo Acuario, ¿verdad? O si tienes la luna en Acuario o eres de signo ascendente en Acuario, pues es tu momento. Es tu momento de brillar, Acuario, es el momento de eclipsarse. Cuando hay un eclipse en la casa 1, en la casa del yo, en la casa de la estructura, en cuadratura, porque esto está en cuadratura con Urano, igual que lo hemos dicho para todos los signos, la vida está pidiendo madurez. Acuario, madurez. No es un momento de pensar y de pensar y de hacer y que yo sé y que yo conozco y de hablar mucho. Hacer más, menos hablar y hacer más. Acuario, la vida, el universo, Saturno entrando en la casa 3 está siendo muy estricto porque cuando Saturno llega al grado 0 y esto se concatena con un eclipse que está entre 1, 2 y 3, Saturno está diciendo, bueno, de todos los pensamientos y de todo lo que hay, de todas las ideas, muéstrame una. Con hechos, Saturno en Aries está diciéndole a Acuario, ascendentes en Acuario, muéstrame una. No tanto afuera, sino una en ti, disciplina. Sí, en este caso el eclipse en Acuario en la casa 1 es muy potente, pero le está diciendo en los valores, le está diciendo también con el nodo norte, ¿vale la pena esto? ¿Vale la pena invertirle a eso? ¿Realmente eso te llena? O sea, tanto conocimiento, porque Acuario es un signo de mucho saber, de mucha transformación. Entonces, el hecho de que ocurra un eclipse allí, claro que le abre muchas posibilidades del mundo, pero tanta energía y esta cuadratura con Urano le está diciendo, hazlo ahora práctico, llévalo a la practicidad, porque si no se queda todo en el aire. Hablar de muchas cosas, pero ¿cómo lo haces tú? ¿Qué es lo que estás llevando para que esto sea viable? ¿Y cómo aterrizas toda esa información? Que ese sí es el verdadero reto de Acuario. Tú hablas con un Acuario y te saca mil cosas, o sea, con un Acuario tú no te aburres. Ahora este eclipse le está diciendo en la casa 1, ¿tú qué has hecho en ti? Todo ese conocimiento en ti, ¿para qué te ha servido si sigues haciendo lo mismo? ¿Para qué te sirve tanto conocimiento, Acuario, tanta transformación con Plutón, si todavía no has logrado hacerlo contigo mismo, en tu propia casa, en tu propio ser? ¿Vale la pena hablar más del otro? ¿Por qué no hablas más de ti? Esa cuadratura hacia Urano le pide mucha exigencia y ahora más que nunca Saturno en Aries se pone como muy severo también en la casa 3 de decir,
¿Realmente estás construyendo para ti y estás pensando en ti y lo estás haciendo desde tu propio brillo? Porque claro, si el eclipse está en Acuario en la casa uno, es el momento de que brilles con luz propia, no con luz ajena, no con otras formas, otras creencias o con otras partes de, sino que te vayas construyendo para sacar tu propia identidad. Es decir, que pues pide demasiada identidad para Acuario. Es un momento donde le dice, ok, hay 1000 caras y la tuya cuál es. Ok, hay 1000 casas y la tuya cuál es. Ok, hay 1000 disciplinas y la tuya cuál es. Ok, hay 1000 disciplinas y la tuya cuál es. Tú cómo te formas, tú cómo te autodisciplinas. 1000 creencias, ok, y la tuya cuál es. La tuya, Acuario, cuál es. Saturno en Aries en la casa 3 está diciendo eso, hazlo real. Muéstralo en ti, no solamente lo digas, no solamente lo pienses, sino que se te note que lo vives. Y si tú lo haces y si tú lo incorporas con ese brillo, con esa autenticidad, con ese eclipse, si tú logras eclipsar tu propio ser, logras eclipsar tu propia luz, pues te vas a dar cuenta que ni siquiera necesitas decírselo al otro, porque se va a notar. Se te va a notar, Acuario. No necesitas decirle al otro, no necesitas darle tanta explicación al otro y no necesitas externarlo tanto porque se nota, va a ser evidente. Logras hacer ese trabajo de insight y de introspección de manera de pensar acerca de tus propios temas, de tus propios traumas, de tu propio pasado y se te va a notar y va a ser evidente. Entonces creo que es como un eclipse que le está exigiendo mucha madurez, mucha disciplina, le está exigiendo también mucha autenticidad y mucha acción también de. Claro, algunos ya pueden percibir esta energía, algunos ascendentes en Acuario, soles en Acuario, pues ya están viviendo esta magia, están viviendo esto y muchos ya están conectados o incluso ya lo están ejecutando también en sus vidas, lo cual es maravilloso. Y llegamos a los últimos del zodiaco, los Piscis. Pues Piscis, qué bonito Piscis. Qué bonito para Piscis porque este eclipse del martes 17 de febrero pues tiene que ver con ustedes también. El nodo norte está ahí. Aunque se dé en el grado 28 de Acuario, no crean Piscis. Ustedes son muy protagónicos también. Ustedes son corregentes de esto que está pasando. Neptuno ya está en Aries. El nodo norte está en ustedes. ¿Qué quiere decir que el nodo norte esté en ustedes? Que el eclipse está siendo supremamente fronterizo, verdadero, en Piscis. Si eres ascendente, Sol, Luna, Piscis, ahorita ellos están teniendo como un bálsamo y esto de que se esté dando en el grado 29 de Acuario este eclipse, a finales de Acuario, entrando a Piscis, pues es como la manera también de conectar in and out. Ahora Piscis tiene una energía y va a empezar a partir de esta semana con el eclipse a percibir una energía como más de connection y esto tiene que ver con intuición, tiene que ver con percepción, tiene que ver con espiritualidad, tiene que ver con la propia magia interior. Piscis ahorita está viendo magia en todo. Todo le está cuadrando a Piscis. Piscis está en un proceso de su vida de decir, claro, ya sé por qué me pasó esto. Claro, ahora entiendo por qué se me dio aquello. Claro, ya entiendo por qué esto no. Esa es la energía con la que va a entrar este eclipse para los Piscis, ascendentes, soles y lunas. Como ese, no me gusta utilizar esta palabra que está muy manoseada, pero sí es un despertar de conciencia. Yo no le llamaría es que ya está muy así, ¿no? Muy manoseada esta palabra despertar de conciencia. No es un despertar porque no estaban dormidos, no. Es como redignificar la información, como poderla integrar. Esa palabra sí me gusta, como sea más integrativo. No es que estuvieran dormidos, pero ahora le caen más al 20. Ahora como que Piscis dice, ah, ya entendí de qué viene esto. De razón yo he venido actuando de esta manera. Claro, yo he venido actuando así porque si me devuelvo a mi infancia encuentro esto y esto y esto. Ah, ya entendí por qué tal cosa. Ah, ya entendí por qué me siento a veces como tan así, por qué me siento tan apagada o por qué me siento tan eufórica o por qué me siento triste. Reconocer este eclipse en ese grado anarético, grado 29 de Acuario, en la casa 12, para Piscis, supremamente fronterizo con el ascendente, con el yo, es como tener un ojo en esta dimensión y tener un ojo en otra dimensión. Entonces, tener como la capacidad de observar mi casa 12, qué es lo que estoy percibiendo, y mi casa 1 y mi yo, qué es lo que estoy viendo. Luego veo el mundo, lo logro interpretar con mi inconsciente, y esto es maravilloso, porque si ustedes observan el mandala, el eclipse para Piscis se está dando justo ahí,
en el grado final de Acuario que concatena con el ascendente de los Piscis, en este caso, y el nodo norte está en Piscis en la casa uno. Eso es como tener esa maduración también, me gusta esa palabra que veo acá de Marisol, ese tema de maduración y de estar diciendo, claro, yo qué hago haciendo esto, o yo qué hago haciendo lo otro. Eh, Además, teniendo unos insights de podérmelo decir a mí mismo, que es que muchas veces lo difícil en la vida no es que alguien me diga algo, porque el mundo me puede decir lo que quiera, el mundo le puede decir lo que sea a Piscis, la vida le puede decir lo que sea, pero es más importante qué me digo a mí misma, qué me digo a mí mismo. Sí, que el mundo me diga lo que sea, que hablen de mí bien o mal, pues que hablen a la final. Eso quiere decir que soy dulce para el otro. Si el mundo está hablando de mí, eso es como lo que dice Piscis. Piscis va a entrar en esa energía de introspección de, pues si hablan los demás, pues que hablen bien o mal, no los puedo callar. El mundo es mundo y pues algo le reflejo al otro a razón de que habla tanto de mí o no de mí. Pero Piscis dice, yo, ¿qué me digo a mí misma? ¿Cuál es la verdad? Ahora entiendo. Ese ahora entiendo, pues calculen ustedes a partir del 17 de febrero, este martes, con ese eclipse tan genuino, vale la pena que Piscis lo reciba en meditación, en introspección, y claro, si es un signo que va a estar supremamente tocado y es un signo que va a estar también reconociendo sus propios valores, su propio lugar, su propio espacio y aprendiendo a habitarse desde un observador distinto, son los piscianos. Si tienes una persona de signo Piscis, conoces a alguien de signo Piscis, habla con esa persona, que valdría la pena también escuchar a ver qué es lo que más vende por allá. Con esto de tener un eclipse ahí fronterizo entre la 12 y la uno, pues valdría la pena si tú tienes una amiga, un amigo, etcétera, alguien de signo Piscis, ascendente o Piscis o luna, pues pregúntale también. Pueden estar siendo grandes terapeutas y pueden estar generando también grandes respuestas a preguntas que el resto del zodiaco pueda tener. Entonces, enhorabuena también estos Piscis que estén como tan conectados con esta información. Bueno, hemos llegado al final de todos los signos, una jornada deliciosa. Creo que es un eclipse que nos va a dejar muchas enseñanzas a cada uno de nosotros. Es un eclipse que nos invita también a la reconciliación, siempre a verlo de la manera más positiva, porque todos estos temas astrológicos hay dos formas de interpretarlo. Lo interpretamos por el tema del drama y viene un eclipse y ¿qué pasará? Pues ¿qué va a pasar? Que es una luna nueva. ¿Qué va a pasar? Que está en cuadratura con Urano. ¿Qué va a pasar? Que es supremamente benéfico. Este eclipse nos empuja de una u otra forma, nos lleva, nos empuja y nos va haciendo por detrás como esa manito que dice, mira, aquí te estás haciendo el loco, ¿eh? Mira, aquí te estás haciendo la loca. Y pues a partir de hoy, sábado 14 de febrero, día de Saturno, Saturday, pues Saturno está de promoción y Saturno está en el grado cero de Aries siendo supremamente exigente con cada uno de nosotros. Es el planeta de la auditoría. Entonces ya se acabó el tiempo y no nos podemos pasar el semáforo en rojo. Ya no podemos parquear donde está la señal de no parking. Ya no puedes parquear ahí. Ahora hay que buscar otro sitio. Me muevo, me corro para ver la vida de un panorama distinto. Eso es todo el eclipse. Que esto nos sirva como un mensajito que nosotros lo podamos aplicar en nuestro cotidiano vivir. Nos vemos ahora en la clase para los que están en la membresía, cordialmente invitados para la clase que vamos a empezar este sábado, que tengo algo preparado que nos va a gustar. Nos va a gustar, me incluyo, porque va a ser es un día muy especial. Sábado de Saturno y Saturno en el grado cero, grieta cósmica. Hoy es un día para celebrar en comunidad y a los Saturno en grado cero. ¿Qué puede estar pidiendo Saturno en grado cero? Lo vamos a ver ahora en la membresía. Todavía están a tiempo los que no hacen parte de la membresía a que se unan para que en 15, 20 minutos podamos disfrutar de este momento. Un abrazo para todos. Gracias por sus comentarios, por sus mensajes. Gracias también por su aporte a todas las que están acá en TikTok, en Instagram. Gracias también por eso. Y recuerden, ¿no? Este martes, día del eclipse, martes 17 de febrero, iniciamos clase de astrología desde cero, astrología viva, y vamos a terminar en diciembre. En diciembre terminamos todos los temas astrológicos para levantar esa antorcha del caballo de fuego y decir, aquí es. Un abrazo, feliz sábado, nos vemos ahorita en clase para los de la membresía. Cuídense mucho, gracias.